Bienvenidos a este tercer video, el último para ver el periodo de democracias custodiadas. Como vimos, Guido va a asumir, ¿sí?, con la venia del ejército. A este presidente se lo considera un títere o una máscara de legalidad para el ejército. ¿Esto qué significa? Que mientras estuviera con un presidente dentro de la Constitución, se mantenía lo legal, ¿sí? Igualmente el ejército, con la influencia que tenía, va directamente a gobernar prácticamente durante el periodo donde está gobernando Guido, ¿sí? Si bien no era por elecciones directas, por la situación que había pasado, se podía considerar que este gobierno era legal. Fuera de esto, lo primero que hace el ejército es hacerle firmar un escrito a Guido, un acuerdo con el ejército de que va a proscribir nuevamente al peronismo y le agrega al comunismo. Por esto que les conté antes de que se había adherido al Plan de Seguridad Nacional. Alguna de las medidas que podemos nombrar es que se nombra nuevamente al Alzogaray como ministro de Economía. Este ministro va a posponer el pago a los empleados públicos y va a recibir o va a solicitar nuevos préstamos con el FMI, ¿sí? Con esto nuevamente, van a ver, son duras medidas hacia lo social, digamos, hacia los trabajadores y las familias, y la deuda externa vuelve a aumentar. El descontento continuaba y en ese contexto se va a llamar nuevamente a elecciones para julio de 1963. Para estas elecciones el peronismo prepara una lista, pero no le permiten presentarse, por lo que Perón ordena, ¿sí?, desde el exterior a sus seguidores que voten en blanco. De esta forma, Ilia, quien se va a convertir en el nuevo presidente, se convierte con el 25% de los votos del padrón electoral. Acá vemos cómo el país votó en ese momento y la foto del presidente Ilia. Este presidente era un real opositor al peronismo, no era carismático, pertenecía a la parte de la Unión Cívica Radical del Pueblo, ¿se acuerdan? La que lideraba Balbín. Y si uno se pregunta por qué habían colocado a este candidato tan poco carismático, es porque, Balbín supone que en el contexto en el que está, con la influencia del ejército y con las presiones del peronismo, realmente a quien pusiera en el poder el partido del pueblo no iba a poder ejercer demasiado ese poder. Ilia va a ir más hacia algunas medidas nacionalistas, quizás que favorezcan un poco lo social. Una de las más novedosas fue poner un control en los precios de los medicamentos, poniéndole un freno a las farmacéuticas y de esta forma, generando algún tipo de beneficio a las personas para que compraran los medicamentos. Iba a aprobar la ley de salario mínimo vital y móvil, ¿sí? Va a volver a aprobar la copa de leche en las escuelas, que era a modo de desayuno o merienda, según fuera el turno, se le daba a los chicos en las escuelas públicas. Otra medida es también el control de precios de alimentos de primera necesidad. Iba a derogar los acuerdos que Frondizi hiciera con las petroleras para poder renegociarlos, ¿sí?, que fueran un poco más beneficiosos para el Estado, ¿sí?, que no hubiera tanta salida de capital. Por todas estas medidas, un poco tendiendo quizás al nacionalismo, va a tener una fuerte oposición de los desarrollistas, los del periodo de Frondizi, que habían acordado hacer un plan hacia el desarrollismo, y también la oposición del ejército por el tema de las petroleras y estos acuerdos que se habían hecho con estas empresas externas. Recuerden que siempre el ejército va a abogar por tener una buena relación con Estados Unidos, ¿sí?, contra sobre todo el comunismo, ¿sí?, contra algunos gobiernos, algunas medidas socialistas que tendieran más a lo que se pensaba en ese momento iba a ser comunismo o iba a generar revueltas y algún tipo de desorden social. Sí, podemos ver algunas de las medidas que va a tomar también Ilia va a ser con respecto a que el Estado intervenga en los sindicatos. Esto le va a generar la oposición pero férrea, obviamente, de estos sindicatos, del peronismo. Por un lado quiere intervenir la CGT e intervenir en las elecciones que se hagan sobre quien dirige la CGT.
Y por el otro lado quiere también inmiscuirse o que el Estado tenga intervención en las ganancias que tienen los sindicatos. En este contexto, el jefe de la CGT, justamente, Bandor, que era, muy amigo de Perón, uno de los líderes, aparte de sindicalistas más importantes, va a ejecutar el plan retorno. Este plan era justamente para que Perón pudiera volver. Él se encontraba en ese momento en España. Se trata de hacer, por supuesto, de manera secreta, pero aparentemente ha habido algún infiltrado que avisa a las Fuerzas Armadas que Perón está volviendo. Perón embarca en Madrid en un avión y cuando está sobrevolando por Brasil hacen bajar el avión. Él no tenía permiso para sobrevolar Brasil, así es que es deportado nuevamente a España. Esto hace que la relación entre Bandor y Perón haya una fricción, realmente, hay un alejamiento. Bandor se va a independizar, se va a alejar un poco del partido peronista puro y va a querer fusionar un partido, Unión Popular, se llamaba, con los preceptos del peronismo, pero sin Perón. Este era su eslogan. Por esta situación, los peronistas más le van a recriminar a Ilia la vuelta de su dirigente, de Perón, y el ejército lo va en realidad a etiquetar de débil, de que no ha tenido una política dura para que no se pudiera generar este plan retorno, una política dura contra estos reclamos que le hace el peronismo. Va a haber una campaña, sobre todo desde el sector azul, en contra de Ilia, donde ya lo empiezan a poner como un presidente, un político que no muestra decisión, que es lento, ¿sí? Les voy a mostrar algunas de las imágenes que en ese momento en la prensa se difundían. Para poder influir en esta división que había dentro del peronismo, se van a llamar a elecciones legislativas, donde se va a presentar Bandor con su partido Unión Popular, se le va a permitir presentarse, ¿sí? Y esto este permiso que se le da al peronismo de presentarse es para generar justamente que la disidencia dentro de ese partido político fuera mayor entre Perón y sus seguidores. Bandor va a ganar con la Unión Popular, pero en ese momento Perón reacciona, realmente no quiere perder la influencia que tiene en la política argentina, va a enviar a su esposa, y acá en Mendoza se va a elegir a un candidato que realmente va a arrasar con las siguientes elecciones provinciales para gobernador en Mendoza. Bandor entiende el mensaje y simplemente se va a concentrar en la parte sindical. Con esto, Perón se va a mostrar como nuevamente el líder que había sido. Ilia, lamentablemente, no logra sobreponerse a la campaña que lo bombardea con esto que les había mostrado, ¿no? Y va a ser destituido por un golpe de Estado que va a organizar Onganía en 1966. Ese dirigente de las Fuerzas Armadas, el jefe de las Fuerzas Armadas, que quería volver a la democracia y que no quería que el ejército estuviera involucrado en política, va a generar un golpe de Estado y se va a constituir en el nuevo dictador de la Argentina. Muchas gracias por ver los 3 videos. Espero entonces que puedas haber visto todos los conceptos. Recuerden que en las actividades va a estar el archivo Word para que los descarguen, puedan entonces completar con los conceptos, buscarlos ya sea en internet, en el diccionario, y desarrollar con sus propias palabras el plan de seguridad nacional y el desarrollismo o el plan desarrollista que ha implementado Frondizi en Argentina. En el Genially por el cual entraste, a la derecha vas a encontrar este eje temporal que te va a ayudar a resolver las actividades y a tener una mejor noción de dónde nos encontramos dentro de la historia. Por un lado, qué pasaba en el mundo en este periodo y mientras tanto, qué pasaba en Argentina, cómo los acontecimientos mundiales, como el fin de la Segunda Guerra Mundial, la instauración de una guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, la Revolución Cubana y la visita del Che Guevara en la Argentina, determinaron, por ejemplo, la caída del gobierno de Frondizi y la colocación de José María Guido en su lugar en la presidencia. Vas a poder ver también en qué fechas asumieron los distintos presidentes,
cuándo fue el conflicto de azules y colorados y cuándo la Argentina adhiere al Plan de Seguridad Nacional.